Buenos días. Vamos a empezar el informe del Ministerio de Salud de este día, miércoles 12 de agosto. Al día de hoy hemos confirmado 72.364 casos totales, con 24.820 altas institucionales. Lamentablemente fallecieron 1.619 personas, lo que hace una letalidad de 2.2%. Aquí lo que ustedes pueden ver, como siempre mostramos, es la curva de casos, siempre dejando los últimos días con otro color porque son datos inestables que pueden aumentar en los próximos días con algún hisopado que aparezca de estos días. La próxima. Esta es una nueva diapositiva que les queremos mostrar porque nos parece que se ve un poco más claramente. Y la diapositiva es así, de los últimos 15, 20 días. Ustedes pueden ver allí la cantidad de casos promedios de ese día y los 7 días previos. Es decir, se pone en cada día el promedio de los últimos 7. Es una manera de hacer una curva un poquito más pareja y poder ver con más claridad las tendencias de ascenso o de descenso de la curva. De alguna manera es una otra forma de ver un valor que representa algo parecido al R también, pero es bastante más gráfico y más simple para estimar. Y ahí lo que ustedes pueden ver, lo que venimos diciendo en todos estos días, que hace 3 semanas tuvimos un promedio diario de cerca de 1.100, 1.150 casos, que a lo largo de los siguientes 7 a 9 días hubo un descenso de los promedios diarios durante toda la semana, no anterior, sino la anterior, y que la última semana que terminó este domingo, habíamos tenido, como ustedes se recuerdan, 2 o 3 días de mucha actividad y volvieron a subir los casos, y luego a partir de los últimos días de la semana anterior y toda esta semana los casos volvieron a bajar. Eso, lo que se puede ver en el medio del gráfico, es el porcentaje de ascenso o descenso en relación al 0, que es la raya que pasa por el medio del gráfico, en porcentaje de lo que ha pasado día a día, siempre entendiendo que tomamos el día que se hizo el hisopado y los hisopados de ese día más el promedio de los últimos 7, es decir, 7 días similares todos los días de la semana para que se combinen allí los días de alto rendimiento y los días de bajo rendimiento. Así que de alguna manera volvemos a mostrar de alguna otra forma lo mismo que venimos diciendo hace 3 o 4 semanas. El número de casos en la Ciudad de Buenos Aires está relativamente estable, con semanas que sube un poco y otras semanas que baja un poco, pero claramente estamos en un número de casos alto, en promedio, como ven allí, 1.100 o 1.050 hasta casi 1.200. En esas franjas nos movemos, pero siempre en esa franja es que estamos las últimas 3 o 4 semanas en una meseta alta de casos en la Ciudad de Buenos Aires. Aquí es como mostramos siempre la cantidad de enfermos por cada década de la vida. El promedio de edad de los fallecidos sigue siendo de 76 años, con la enorme mayoría de los que fallecen, 85% de ellos mayores de 60 años, y la enorme mayoría de los que se enferman, el 82% de ellos menores de 60 años. Aquí le paso a Gabriel para que presente él. Gracias, Fernán. Buenos días. Para comentar los datos del Detectar, en cantidad de personas testeadas, llevamos 47.768 con 18.400 test positivos. Lo que muestra el mapa es que ya estamos cubriendo el 84% de todos los barrios con casos positivos. Ahí ya pintamos Núñez, donde estamos trabajando hasta mañana, y agregamos hoy y mañana desde el abordaje de la Escuela de Núñez el barrio de Saavedra. Para el próximo viernes vamos a estar trabajando con el dispositivo en el barrio de Parque Patricios, acá. Esta es la curva de los barrios vulnerables con la cantidad de casos. Ya llevamos 14.185 diagnósticos positivos, con un total de 9.339 altas institucionales, con lamentablemente 159 fallecidos, que da una tasa de letalidad del 1%, y mostramos la curva que sigue teniendo la característica de maduración que se viene manteniendo durante las últimas semanas. Continuamos con geriátricos con Paula. Buenos días, gracias Gabriel.
Bueno, en relación a los geriátricos, una placa hoy les queremos contar. Nosotros, a partir de un caso confirmado en estos establecimientos, realizamos el hisopado a todos los convivientes y contactos estrechos de esa persona. Esto incluye tanto a los residentes como a los trabajadores del lugar. En ese sentido, llevamos realizados 5.817 hisopados para determinar PCR. El número total de residentes que han presentado un test positivo, un hisopado positivo, es de 3.285. Y lamentablemente de estos han fallecido 384. Fernán. Bueno, en cuanto a los testeos PCR de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el día de hoy hemos realizado 283.847 test, que el 64% de ellos son realizados a ciudadanos porteños residentes en la Cava y el otro 36% lo realizamos a personas extrajurisdiccionales, sobre todo del conurbano bonaerense. La tasa de positividad de los realizados a los residentes de Cava es de 42% global hemos realizado hasta el día de hoy 5.946 test de PCR por cada 100.000 habitantes. Y en términos de testeos serológicos, siempre decimos, lo hacemos al personal de la salud, como a todos los trabajadores de geriátricos, a todas las fuerzas de seguridad, bomberos, policía, todos ellos, a todas las personas de desarrollo humano que son trabajadores esenciales y a todas las personas del grupo de transporte, también de trabajadores esenciales. Le hacemos, salvo la seguridad, que lo hacemos con otra cadencia, a todos ellos una vez por semana, y cada vez que uno da positivo hacemos la PCR, no solo el que positivizó, sino toda la gente que trabaja con ellos. Eso ha significado realizar 292.200 test serológicos hasta el día de hoy, de los cuales 10.734 dieron positivo, que devino en 3.391 PCRs confirmatorias de que estaban evolucionando o pasando la enfermedad, lo que hace una tasa de test serológicos cada 100.000 habitantes en la Cava de 9.740. Y por último, seguimos insistiendo, estamos en una campaña muy intensa de donación voluntaria de sangre y de plasma de paciente recuperado. Para la donación de sangre, no solamente todos los hospitales porteños, sino también hemos instalado 4 postas, Belgrano, Caballito, Barracas y Montserrat, y allí tienen en buenosaires.gov.ar/donasangre, donde pueden donar, y también a los fines de donar plasma en buenosaires.gov.ar/donaplasma, en los hospitales donde estamos haciendo la recepción de donantes, el Hospital Durán, Álvarez, Argerich, Fernández, Muñiz, Pirovano y Tornú. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Quirós, doctora Cingoni, doctor Batistela. En primer lugar, consultarles, dentro de un par de horas va a haber un acto en la puerta del Hospital Rivadavia por el doctor que falleció la semana pasada. Desde el sector de los trabajadores de salud vienen insistiendo que el personal está cayendo en el frente de batalla. O sea, desde el 19 de marzo prácticamente no han tenido descanso y el problema no puede venir solamente por el tema de la cama, sino de la cantidad de gente que atiende en los hospitales. En ese sentido, consultarle si están tomando alguna medida de emergencia, de contratar más médicos. Hace unos 15, 20 días, dieron de baja por un contrato con una empresa privada a empleados que trabajaban en el Costa Salguero, si esto se va a poder implementar. Y en segundo lugar, consultarle, porque usted recién acaba de decir y acaba de mencionar una meseta elevada. Ayer el doctor Goyán, en un acto en la provincia de Buenos Aires, se refirió a este tema y en ese sentido planteó que realmente hay que hilar muy fino con respecto a la cantidad de camas que van quedando en la ciudad, más tomando en cuenta la saturación del sector privado. En ese sentido, consultarle cuánta es la disponibilidad real de camas en el sector privado, teniendo en cuenta que tanto de un lado como del otro de la ciudad, en la provincia y en la ciudad, se intercambian los pacientes, digamos, en función de que vienen desde la provincia hacia la ciudad y desde la ciudad a la provincia. En términos de profesionales es un tema extremadamente importante. Nosotros desde el día 1
hemos dicho que de las 5 áreas donde teníamos políticas públicas específicas y bien dedicadas, una de ellas era los profesionales de la salud. Desde que empezó la pandemia hemos incluido en el subsector público más de 5.000 profesionales nuevos, entre más de 3.000 enfermeros, más de 1.200 médicos y un conjunto de profesionales sanitarios y de personal de administración y de apoyo. Porque sabemos perfectamente bien, y es lo que ha pasado en todos los países del mundo, que los profesionales que están efectivamente en la línea asistencial son el subgrupo que más se enferma. En las series internacionales se enfermaron entre 12 y 16% de los enfermos reportados por la mayoría de los países han sido de los profesionales de la salud y los trabajadores de los hospitales. En la Ciudad de Buenos Aires, por suerte, esa cifra es un poco menor, está en 10.5%, y nosotros creemos que en parte eso tiene que ver con el aprendizaje profesional de cómo cuidarse y también con esta estrategia tan intensiva de testeo sistemático. Ustedes saben que somos una de las pocas jurisdicciones o países del mundo que está haciendo esta estrategia de testeo sistemático todas las semanas a los profesionales de la salud. Ahora, por supuesto que naturalmente el 10% es una cantidad importante de personas y por supuesto que cada persona nos preocupa muchísimo, estamos muy atentos de eso y por eso nosotros todo el equipo de salud rotamos y visitamos permanentemente, también el jefe de gobierno, el vicejefe, el jefe de gabinete, y estamos permanentemente en diálogo con ellos porque nos preocupa extremadamente acompañarlos y sobre todo cuidarlos de la mejor manera posible en este proceso. Y en términos de camas de cuidados críticos, la evolución, nosotros ya hemos presentado muchas veces, pero nosotros en términos del subsector público, de las 450 camas de terapia intensiva que tenemos dedicadas a la atención de COVID, tenemos el 65% de las camas ocupadas. Eso es un número de 297 camas más o menos. Y el sector privado, que estaba un poquito más tenso en términos de la capacidad en las últimas 3 semanas, la última semana ha descendido la tasa de ocupación. La tasa de ocupación global de las terapias intensivas del sector privado está en 68%. Y la particular de las 640 camas que dedican a COVID está en 71 y algo por ciento, casi 72. Esos son como 4 puntos menos de lo que venían teniendo. De manera que estamos observando diariamente cómo sigue nuestra capacidad, tanto el sector público como privado, y dialogando y coordinando los esfuerzos, pero por supuesto que estamos muy atentos. ¿Van a incorporar más personal en enfermería? En la medida que haga falta, por supuesto. Nosotros hacemos rotación de los enfermeros y de los médicos todo el tiempo. No es una cuestión solamente de incorporar, sino de capacitación y de integración a los equipos, ¿no? Así que no es que se pueda hacer con mucha liviandad, pero ya te digo, 3.000 enfermeros es un número. Fíjate vos que el número de enfermeros que teníamos al momento del inicio de este plan o de esta pandemia, teníamos un poco más de 9.000 enfermeros en la nómina y hemos agregado 3.000. Eso es casi, habría que hacer la cuenta matemática, 30% más de lo que teníamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. 2 preguntas. La primera tiene que ver con saber cuáles son los barrios de la ciudad donde se fue detectando mayor cantidad de contagios en los últimos días. Y la segunda, estamos a punto en los próximos días de terminar una fase de cuarentena y, por supuesto, esperar los anuncios de qué es lo que viene. Teniendo en cuenta la estabilidad de la cual usted hablaba en las últimas semanas de contagios en la ciudad de Buenos Aires, si piensan, ¿cuál será la recomendación, por supuesto, del Ministerio de Salud en cuanto a los pedidos de apertura, por ejemplo, de bares, apertura en grandes avenidas como Once o Avellaneda, donde todavía no se abrieron locales, y deportes individuales, por ejemplo, como el tenis, que ya hace un tiempo vienen pidiendo la apertura? ¿Cuál es la recomendación del Ministerio de Salud? Gracias. Bueno, en términos de barrios, nosotros, como es bien sabido, a principios de mayo hemos tenido un aumento intensivo de casos en el barrio 31 y después en el barrio 1-11-14 y otros barrios populares. A partir del mes de junio, que la mayoría de esos barrios empezaron a descender en la curva, prácticamente la zona centro-este de la ciudad, y yo diría para demarcarla, alrededor de la avenida Rivadavia y entre un largo recorrido de unos 2 kilómetros a un lado y el otro de la calle Pueyrredón, ese cuadrado central de la ciudad donde está la ciudad más histórica, ha sido el lugar donde sistemáticamente ha habido más casos en la ciudad de Buenos Aires.
que incluye Valvanera, Almagro, Boedo, Barrio Norte, en fin, toda esa zona central de la ciudad se llevan siempre el 30 al 50% de los casos cotidianos. Ahora, si uno mira los lugares donde llevamos el detectar, que el doctor Batistela siempre muestra, esa zona de la ciudad, que es prácticamente toda la zona centro, sur y norte, en ese lugar ocurren más o menos el 85 al 87% de los casos cotidianos. Y luego de las medidas, nosotros, ya Horacio presentó hace algo así como 2 semanas en conferencia de prensa cuál es el plan de apertura progresiva de la ciudad, con una primera etapa bien definida y con el resto de las etapas a definir su temporalidad. Y lo que nosotros decimos es que en la medida que todos los porteños sigamos haciendo el esfuerzo de cumplir con la normativa, de acompañar con los cuidados que hay que tener, sobre todo lo que se puede hacer en cada momento, y eso signifique que se estabilice o desciendan los casos, nosotros vamos a seguir con una progresión prudente y paulatina de todas las medidas que están en ese plan. Y iremos con mucha prudencia, sobre todo en esta semana, donde los casos, si bien empezaron a descender en relación a la semana anterior, todavía nos faltan los casos de hoy y de mañana, que podrían venir un poco más altos. Cuando terminamos de ver esos casos, tendremos una idea clara de la prudencia y la progresividad para esta semana en particular, qué significan, pero sin ninguna duda los aspectos que vos nombraste siempre son los de menos riesgo de lo que tenemos para poder abrirse, de manera que van a ser los primeros que se discutan. Buen día, ministro. Matías Panza, en vivo para Multivisión Federal. Saludo a los funcionarios. En este sentido, vienen trabajando en conjunto con el AMBA, la región del AMBA, con la provincia de Buenos Aires, y vemos una diferencia bastante marcada ahora en los casos que están en la ciudad y los casos que están en la provincia. En este sentido, ¿es factible y es posible seguir avanzando con aperturas en la ciudad, pensando en este tráfico de personas todo el tiempo que van y vienen de la ciudad a la provincia de Buenos Aires? Y en este sentido, aprovecho y le pregunto por las zonas que están todavía bloqueadas, hablo de las zonas comerciales, Retiro, 11, Constitución, para que los comerciantes también entiendan por qué todavía no están habilitadas esas zonas para volver a trabajar. Gracias. El segundo punto, que es más puntual, las zonas que todavía están bloqueadas son las que me preguntaban recién y son las que están en análisis, ¿no es cierto? Y el motivo por el cual han quedado para una segunda etapa tiene que ver con el volumen de tráfico que tienen esas veredas y las dificultades que hay para las colas afuera, el distanciamiento y los riesgos que se podrían correr. En cuanto a la provincia, nosotros siempre decimos lo mismo. Cada 2 semanas llevamos 10 episodios de estos. Cada 2 semanas nosotros nos juntamos, compartimos la información, nos ponemos de acuerdo en una mirada común sobre lo que está ocurriendo en el área metropolitana, entre las 3 jurisdicciones, o la nación y las 2 jurisdicciones. Una vez que tenemos una mirada común, analizamos las posibilidades de las acciones que se pueden hacer a ambos lados y cómo influiría y cómo impactaría eso en el otro lado donde se tomara la decisión, y nos ponemos de acuerdo que la estrategia tiene que ser común, que las políticas tienen que ser comunes, que las tenemos que acordar, pero que naturalmente en la realidad no solo epidemiológica, sino demográfica, histórica, cultural y productiva, siendo diferente a ambos lados de la General Paz y siendo diferente entre muchos municipios en sí en el conurbano bonaerense, las aplicamos de manera individual y ajustada a cada una de las realidades. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Bueno, quería consultarle que nos explique cuál es la postura del gobierno porteño frente a esta vacuna rusa y qué significa que se haya patentado pero que no se hayan mostrado los ensayos clínicos a la Organización Mundial de Salud. También quería consultarle, el gobernador de Jujuy dijo hablar muy frecuentemente con el presidente y se anunció un envío de terapistas a la provincia de Jujuy, si de ese operativo forma parte la ciudad de Buenos Aires o es una cuestión que maneja solo el Ministerio de Salud Nacional. Y también quería consultarle si en el curso de esta pandemia o en estos momentos hubo algún tipo de comunicación del ex jefe de gobierno porteño y expresidente de la Nación, Mauricio Macri, acerca de la posibilidad de brindar algún tipo de ayuda, dada su condición ahora en Francia, en Suiza, lugares donde, bueno, se viven otros aires, pero también hay otros contactos con otros mandatarios internacionales.
Bueno, primero de la última es el señor expresidente tiene un contacto fluido con el jefe de gobierno y entre ellos siempre colaboran y dialogan, de manera que contacto y diálogo en los cuales no participo y no sabría contestarte en detalle, pero seguramente que la colaboración es permanente. Del tema de la vacuna, nosotros hemos hecho unas declaraciones públicas ayer y es muy importante, sobre todo porque acá lo importante es lo que nosotros le decimos a la ciudadanía, ¿no es cierto? Hay un conjunto de vacunas que están muy avanzadas, está en lo que se llama técnicamente la fase 3. Para estar en fase 3 en humanos, la vacuna tiene que mostrar en modelos experimentales en animales o en capas celulares, tiene que demostrar que tiene el efecto que se está buscando y luego se pasa a humanos en una primera fase donde se demuestra la seguridad, es decir, que no hace daño en un pequeño grupo de voluntarios. Luego se intenta demostrar la eficacia, es decir, qué hace con la inmunidad que provoca en la inmunidad, eso se llama fase 2 en general. Y luego se pasa a una fase 3, que lo que intenta mostrar es la efectividad para prevenirse de la enfermedad, dado que ya se sabe que no genera mucho daño y que activa la inmunidad. Se trata de demostrar si esa activación de la inmunidad protege contra la enfermedad, por un lado, y por otro lado se documenta la seguridad a gran escala, porque la seguridad inicial es en pequeños grupos. Entonces la fase 3 es un elemento esencial y allí hay 4 o 5 vacunas que ya están entrando o han entrado en fase 3 y aparentemente por los reportes del señor presidente de Rusia está empezando una fase 3 con esta nueva vacuna que vos me estás preguntando. Todas las vacunas que han entrado en fase 3, salvo esta que se comunicó ayer, han sido publicadas en revistas internacionales donde pares científicos han podido evaluar el impacto en la inmunidad y el grado de seguridad que tienen y por lo tanto pueden estimar un poco el resultado potencial que podrían tener. Y esta vacuna que no ha sido publicada, con lo cual me parece que lo que uno tiene que decir técnicamente es una vacuna más que ha entrado en fase 3, no tenemos ningún elemento de juicio, ninguna posibilidad de evaluar si verdaderamente es una vacuna que puede ser útil o no, porque no ha sido publicado bajo las normas habituales de investigación en humanos en revistas científicas donde otros pares y otros científicos similares a los que desarrollan la vacuna pudieran valorar la calidad y el valor de los datos que están teniendo en la primera fase o fase 1 y en la fase 2. Así que con la vacuna rusa tendremos que esperar la publicación de la fase 1 y fase 2 si es que queremos saber de seguridad y eficacia, y si no tendremos que esperar la publicación de la fase 3 y poder entender la efectividad y la seguridad a gran escala. Pero al día de hoy cualquier cosa que digamos al respecto es solamente una toma de posición y no es una opinión basada en información científica. Y por último, lo de Jujuy, el Ministerio de Salud de la Nación está colaborando y cooperando con Jujuy. Entiendo que la provincia de Córdoba ha colaborado enviando algunos recursos humanos, sobre todo de terapistas, y no tengo más información que ello. La Ciudad de Buenos Aires no ha sido parte de la colaboración, así que no tengo mucho más información. Muchas gracias.